Por favor, Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Cuando lo tengan a la mano, por favor, digan amén, para que yo sepa que están listos y podamos leer juntos. Cuando terminemos de leer, por favor, mantengan su Biblia abierta en esa porción, porque la vamos a consultar durante o para nuestra predicación. Esther 4, 15, 16 dice la palabra de Dios así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Son las palabras de una mujer llamada Esther en una situación de crisis. Hemos estado hablando durante a partir de este mes acerca de temas de la familia. Y hoy quiero, con motivo del Día de las Madres, que es el próximo martes, y aunque es una fecha comercial, ¿verdad? Pero es importante, porque pues festejamos a personas muy amadas en nuestra cultura. Y en función de eso, quiero hablarles hoy de una mujer llamada Esther. El nombre de Esther es un nombre persa que significa estrella. Esther era una judía, y el nombre de Esther, es decir, antes de llamarse Esther, su nombre era Hadasa, con H, o Hadasa dicen algunos también. Y Hadasa o Hadasa significa el árbol que florece. Algunos dicen que también se significa la ciudad nueva. Pero me gusta mucho el término o el significado, el árbol que florece. Al árbol que florece. Y me gusta mucho porque, como veremos en la historia de Esther, en esta dinámica, en esta historia de crisis que se presenta, Esther florece realmente como reina. Pero hay que decir que quien la hace florecer es Dios. Dios es el que hace florecer a las personas, hombres y mujeres. Ahora bien, uno de los grandes problemas en nuestras culturas, en distintas culturas de hecho, es el pensamiento erróneo, la idiosincrasia errónea, porque no solo es un pensamiento, sino una idiosincrasia, es decir, un modo colectivo de pensar y de vivir. Pero es erróneo pensar que precisamente el hombre es superior a la mujer. Eso es erróneo pensar. O dicho de otro modo, ¿verdad? Es erróneo pensar que la mujer es inferior al hombre. Y en esa misma errónea manera de pensar, se ha llegado a creer que el rol de la mujer en la vida es marginal y secundario. Bueno, Dios nos muestra a través de la Biblia que el rol de la mujer no es marginal ni es secundario. Es un rol central, por lo tanto es un rol primario. Ahora, por eso quiero hablar a propósito del Día de la Mujer, del Día de las Madres, sobre este tema, para que pensemos a la mujer como persona, ¿verdad? No solo pensarla como mamá, ¿sí me estoy explicando? Sino un poco más allá, un poco más amplia la perspectiva. Dios nos muestra por la palabra que la mujer y el hombre fueron creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí el hecho de que para Dios somos igualmente valiosos. Fíjese bien, igualmente valiosos. Nadie es más importante delante o frente a Dios. Ahora bien, para hablarles de Esther entonces, déjenme
comentarles un poco el contexto, es decir, el ambiente en el que se desarrolla esta historia, donde Dios en su gracia muestra su soberanía y a través de la vida de una mujer llamada Esther o Hadasa, salva a una nación que está en crisis. Salva a un pueblo que está condenado al exterminio por decreto del rey, pero no de cualquier reino, era del reino o del imperio más poderoso del mundo, un decreto persa, y los decretos persas tenían esta peculiaridad, que no se podían anular. No se podían anular. Cuando el rey determinaba la muerte de alguien, tenía que ocurrir, salvo que algo fuera de lo común, algo extraordinario ocurriera e interrumpiera ese proceso. Pero nadie podía impedir que la palabra del rey se anulara. Ahora bien, los eventos entonces ocurren en el contexto del imperio que se le conoce como el imperio medo-persa, unos 500 años antes de Cristo, para que tengamos una pequeña idea. Ahora bien, los persas o el imperio medo-persa, que es el mismo, los persas dominaban a los judíos en esa época. ¿Ok? Primero a los judíos, a 10 tribus las habían dominado los asirios, y esas 10 tribus quedaron perdidas entre las naciones. Quedaron 2 tribus al sur, la tribu de Judá y de Benjamín. Esas 2 tribus fueron conquistadas por Nabucodonosor, unos 720 años antes de Cristo. Así que Nabucodonosor, que era el rey del imperio de Babilonia, conquistó y dominó a las 2 tribus que vivían al sur y se las llevó hasta Babilonia. Pero como luego los imperios se la pasan peleando, ¿no ven la guerra que hay actualmente realmente la guerra actual, que es guerra política y mediática? Es decir, esa guerra en Ucrania, realmente los que están pagando los platos rotos son los ucranianos, pero esa guerra son entre los imperios del mundo, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Me estoy explicando? Ese es el fondo de la guerra. Entonces los imperios se pelean, y Vladimir Putin acaba de anunciar que va a hacer un desfile militar para mandarle un mensaje a los Estados Unidos y decirle: esto es con lo que cuento, estas son mis piedras, ¿no? Estas son mis armas. Entonces los imperios se pelean por dominar. Así que, aunque Babilonia dominaba a los judíos, luego el imperio medo y persa, esos 2 imperios se unen para ir contra Babilonia. Derrotan al imperio de Babilonia, y ahora los judíos que estaban bajo el dominio de Babilonia, ahora pasan a estar bajo el dominio del imperio medo-persa. Y luego van a estar bajo el dominio de los griegos años después, luego van a estar bajo el dominio de los romanos, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, el libro de Esther no menciona a Dios en forma concreta. Sin embargo, hace referencia a su soberanía. Usted lee el libro de Esther y va a notar que el nombre de Dios, la palabra Dios, no se menciona de manera específica. Pero la soberanía de Dios se manifiesta en ese contexto de manera contundente. Podemos hablar como parte de este contexto también acerca de los personajes centrales en una historia en donde Dios va a mostrar su gracia y su misericordia con un pueblo que está en una situación de crisis. ¿Quiénes son los personajes que podemos ver? Bueno, déjeme primero decir, Dios es el personaje principal. Y cuando hablamos de un personaje, hablamos de alguien que tiene un papel preponderante en una determinada situación. Dios es el primero, quien es soberano y controla
todos los eventos de la historia. Tome en cuenta esto, por favor. Y lo repito, Dios es soberano, por lo tanto, controla todos los eventos de la historia. Otro personaje de menor grado, de mucho menor grado, es el rey Asuero, el rey del imperio. Un tercer personaje, una mujer judía llamada Esther. Esther era de la tribu de Benjamín y había sido llevada cautiva, como ya les acabo de mencionar. Pero ahora bien, por la soberanía de Dios, Esther llegó a ser reina. Ella, siendo una judía, llegó a ser reina en el imperio persa. Llegó a ser, de hecho, la reina, ¿verdad?, junto con Asuero, el rey del imperio persa. Así que Esther es un personaje muy importante a quien Dios va a bendecir y va a honrar de manera notable. Otro personaje importante es Mardoqueo. Mardoqueo era el primo de Esther. Esther había quedado huérfana de padre y madre, y Mardoqueo precisamente se había encargado de criarla, se había convertido en su consejero. Y un quinto personaje, y no por nada es el quinto personaje, un personaje de quinta, pero personaje al fin: Amán, el enemigo de los judíos. Amán, el enemigo de los judíos. Bien, ese es el contexto de manera rápida. Lo segundo que les quiero mostrar es que se viene una crisis. El pueblo judío llega a estar en una crisis. Les había dicho que Esther llegó a ser reina del imperio, pero por consejo de Mardoqueo, su primo, Esther mantiene su identidad en secreto. Así que a Esther la hacen reina, pero no le preguntan sus orígenes. Todo indica que no le preguntan sus orígenes. Y Mardoqueo, su primo, le dice: tú no digas nada, tú no digas a qué pueblo perteneces. Porque además vivían en la capital del imperio. Así que le dice: tú vas a mantener en silencio, tú vas a guardar tu identidad. Así que Mardoqueo era una especie de consejero y de tutor para Esther, además de que era su primo. Amán, fíjense bien, Amán era como el brazo derecho del rey Asuero. Y Amán logró que el rey lo honrara. Amán era un malvado, pero logró que el rey lo honrara. Y entonces, cuando la gente del palacio y la gente de la ciudad supo que Amán había sido honrado por el rey, cuando veían a Amán, todo el mundo se inclinaba frente a Amán. Todo el mundo se arrodillaba, todo el mundo se humillaba, todo el mundo le rendía pleitesía a ese hombre. Pero Mardoqueo, que no vivía en el palacio, pues se daba sus vueltecitas para ver a la reina Esther de vez en cuando, aunque sea desde afuera, para que supiera que todo estaba bien. Pero Mardoqueo no se humillaba frente a Amán, y eso a Amán lo puso muy mal, lo puso de malas. Y entonces Amán dijo: ya sé lo que voy a hacer. No solamente voy a ir contra este judío, voy a decirle al rey que emita un decreto para exterminar a todos los judíos que están en el imperio. O sea, no solo a Amán, no solo los que estaban en la capital del reino, no, sino a todos los judíos que estaban en todo el imperio. Ahora, ese imperio, dice la Biblia, que dominaba a 127 provincias. O sea, era un imperio verdaderamente grande y fuerte. Y así que Amán logró y le dijo al rey: hay un pueblo numeroso por todo el imperio. Ese pueblo no sigue nuestras costumbres, tiene su propia religión y es un peligro para el rey. Así que, ¿por qué no el rey me da la oportunidad de que hagamos un decreto, que el rey haga un escrito en donde se anuncie que en determinado tiempo todo el mundo que tenga un judío cerca, que lo mate? Y el rey dijo: adelante, hazlo. Al rey se le hizo como muy fácil. Así que redactaron el documento en nombre del rey y luego lo sellaron con el anillo del rey.
Y un documento que llevaba esas dos características era irrevocable. Era irrevocable. Porque entre otras cosas estaba el honor del rey y el honor del imperio. El honor del rey y el honor del imperio. Así que no se podía anular. Y el edicto se dio a conocer de inmediato por todo el imperio. ¿Qué pasó después? Aquí viene lo tercero y lo último que les quiero mostrar. Lo tercero y lo último es que en medio de esa crisis emerge el liderazgo de una mujer llamada Esther, una judía huérfana de padre y madre, una judía que estaba lejos de su territorio, pero que Dios la fue levantando, la fue llevando hasta ponerla como reina del imperio. Ahora, aquí es donde entramos ya a ver el capítulo número 4. ¿Ok? Capítulo número 4. ¿Qué ocurrió entonces? Versículos 1 y 4, hay que decir que ante la naturaleza del edicto, y no era para menos, hubo, ojo con eso, este dato, entre los judíos dolor, confusión, tristeza y llanto entre toda la población. Ahora, ¿se pueden imaginar cómo se sintieron los judíos? Hace algunos años, el último presidente, el presidente anterior en los Estados Unidos, que perseguía a los mexicanos, ¿se acuerdan? Y los persiguió, los usó siempre como bandera para campaña y los andaba persiguiendo. Y hablaba yo con gente, amigos que están en Estados Unidos y les decía, ¿cómo está el ambiente por allá? Me decían, está muy, muy feo. Nos tenemos que andar cuidando. Realmente la policía anda deportando a mucha gente. Porque eso era rentable para votos, ¿verdad? Para que el candidato ganara votos y luego pues tenía que seguir haciéndolo para cumplirles a sus votantes. Bueno, estamos hablando de personas que iban a deportar, que eso ya era delicado, ¿verdad? Porque además los deportaban donde quiera que los encontraban. No era de que les daban tiempo para ir y despedirse de la familia, ¿no? O decirle, no, pues tengo un dinerito en el departamento, déjenme ir por él. No, donde los agarraban los deportaban de inmediato. Y es ahí donde muchas familias quedaban separadas. Y me decían, realmente es algo muy desagradable. Bueno, imagínense frente a un edicto donde se le ha puesto fecha. Se fijó un mes y el día 13 de ese mes, justamente, se había determinado que los judíos iban a ser exterminados y que las personas no judías que los exterminaran se podían quedar con sus bienes. Versículo número 4, capítulo 4, versículos 1 al 4. Léanlo conmigo, por favor. Dice, luego que supo Mardoqueo, léanlo conmigo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Ahí me detengo. Cuando dice el texto que se vestían de cilicio, era una ropa austera, oscura, que usaban para señalar que estaban de luto. Pero por si fuera poco, se ponían tierra sobre la cabeza. Ponerse tierra sobre la cabeza era señal de humildad. Era como decir, me humillo como, no al nivel de la tierra, ¿sí me estoy explicando? Me humillo bajo el nivel de la tierra. Era realmente humillarse. Y entonces Mardoqueo llegó hasta el palacio del rey buscando a Esther para que Esther hiciera algo por los judíos precisamente. Entonces dice la palabra que llegó hasta la entrada del palacio,
versículo número 4 dice que vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Parece que la reina en ese momento no sabía lo que estaba pasando y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces, versículo 5, Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Así que lo que hace Esther es que ordena, en los versículos del 5 al 10, le ordena a la gente que está con ella que vayan y le pregunten a Mardoqueo por qué está en esa situación. Y una de las cosas que Mardoqueo hace es que le dice en el versículo número 8, fíjense bien, versículo 8 dice que Mardoqueo enviaba mensajes, ¿verdad? A través de gente que trabajaba para Esther. Y entonces en el versículo 8 dice que Mardoqueo le dio a ese mensajero, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que lo mostrase Esther y se lo declarase. Ojo, y le encargara, es decir, que Esther fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Así que le dice Mardoqueo a Esther a través de los mensajeros: ve y habla con el rey, aquí está la copia del decreto para que tú veas lo que está pasando. Esther, ante la noticia, parece que no sabe qué hacer. Esther está preocupada, obviamente. Está preocupada, pero parece que no sabe qué hacer. Y se entiende en una primera instancia porque era una situación de emergencia, era una crisis. Y Esther le manda a decir a Mardoqueo: bueno, yo no puedo ir delante del rey. La ley me prohíbe que yo vaya delante del rey. Nadie puede presentarse frente al rey a menos que el rey la llame o al menos que el rey me llame. Así que como diciéndole: lo siento, pero no puedo hacer nada. Aparentemente como si ella estuviera con las manos atadas. Pero Mardoqueo, que además tenía influencia en Esther, mandó a decirle y le dijo: no pienses que vas a escapar de la casa por estar en la casa del rey. Como diciéndole: acuérdate que eres judía, se va a saber que eres judía. No parece que él la esté amenazando, ¿verdad? Que la va a echar de cabeza. No creo. Pero le dice: no pienses que vas a escapar de esto que se nos está viniendo encima. Y le dice, le manda a decir: si callas absolutamente en este tiempo de crisis para los judíos, si tú no haces nada, Esther, si tú guardas silencio, le dice, vendrá el respiro y el alivio de en algún otro lugar. De algún otro lugar va a venir la ayuda para los judíos. Esto es muy importante, ¿eh? Y aquí, no sé si Mardoqueo tenga conciencia, pero aquí Mardoqueo en realidad, sin saberlo o no, es decir, sabiéndolo o no, quiero decir, Mardoqueo está pensando o está haciendo referencia a la soberanía de Dios. Porque recuerde que Dios tiene control de la historia. Recuerde que Dios controla todo. Tanto dice la palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Fíjese bien. Uno dice, pues a los peloncitos no cuesta tanto contárselos, ¿verdad? Pero Dios dice, tus cabellos están contados. ¿Qué quiere? Si Dios se fija en esos detalles, está diciendo, yo controlo todo, dice Dios. Y Mardoqueo le dice, si tú no haces nada, la liberación vendrá de otra parte. Pero le dice otra cosa. Le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ojo. Le dice, algunas versiones lo traducen como pregunta, otras como una afirmación. Pero le está diciendo,
Es probable que tú hayas llegado a ser reina para este momento. Y es lo que le está diciendo. Y Mardoqueo tenía toda la razón. Al principio Esther no sabía qué hacer, pero estas palabras parece que sacuden la conciencia de la reina. La mueven su conciencia. Y seguramente ella amaba a su pueblo, a su gente, es decir, a los judíos. Estaba viendo una página de mexicanos en Toronto, Canadá, y una persona decía: quiero agradecer aquí porque llegué hace 3 días y mis paisanos mexicanos me recibieron en su casa, me dieron de comer, me ayudaron, me dieron hospedaje. Y luego él dice: me sentí tan a gusto que hasta me quedé. Y luego pone un jaja, ¿no? Y dice: claro, ahora ya estoy pagando. Pero él decía, aquí se rompe, más o menos se decía eso, aquí se rompe el mito eso de que, porque hay un dicho entre muchos mexicanos en Estados Unidos. ¿Alguien sabe ese dicho? Dicen que el peor enemigo de un mexicano, dicen que es otro mexicano. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Yo no sé qué tan cierto sea. Pero si es así, sería muy triste, ¿verdad? Y entonces él decía: agradezco a mis paisanos que me recibieron con tanto aprecio. Porque pues uno se tiene que identificar con su gente definitivamente, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entonces le dice Mardoqueo: reina Esther, tú llegaste a ser reina para este momento. Así que Mardoqueo le manda a decir esas palabras tan fuertes que la mueven. Y entonces la reina Esther dijo: ya sé qué voy a hacer. Ordenó a sus doncellas que junto con la reina iban a orar 3 días. Iban a ayunar más bien. Le dice al mensajero: dile a Mardoqueo que él y todos los judíos de la ciudad que se pongan a ayunar por mí por 3 días. Mis doncellas y yo vamos a hacer lo mismo. Es decir, se estaban preparando y dice: y al 3er día yo me voy a presentar delante del rey, aunque no me ha llamado, aunque es contra la ley. Y dice la reina: me voy a presentar, pero ayunen por mí porque podrían ser mis últimos 3 días de vida. Porque si alguien se presentaba frente al rey y el rey no le extendía el cetro de oro, era persona muerta. Era persona muerta, ¿verdad? De inmediato le ponían una especie de capucha en la cabeza, la sacaban delante del rey y la ejecutaban. O sea, vaya, ni juicio había. La ejecutaban, porque el rey no la había llamado. Y entonces les dice ella a Mardoqueo y a los demás: me voy a presentar delante del rey después de 3 días. Y les dice: y si perezco, que perezca. ¡Wow! ¡Qué valiente esta mujer! Ven cómo Dios, miren, aquí Dios está mostrando su poder, pero ¿saben qué? Está honrando a una huérfana, a una judía huérfana, fuera de su territorio. Dios la está honrando. ¿No es cierto? Porque Dios la puso en un lugar de honor. Y le permitió Dios estar allí para salvar al pueblo. Y entonces Esther dice: ok, voy a ir, así que por favor ayunen por mí. Y yo voy a hacer lo mismo. Así que ella decidió correr el riesgo de presentarse ante el rey sin ser llamada. Y se presenta. Ahora, acuérdense que estamos hablando del rey más poderoso en ese momento. Y así que Esther se preparó y un día se presenta ante el rey. Y el rey le dice: ¿qué quiere, reina Esther? Bueno, pero antes dice el texto que le extendió su báculo, ¿verdad? Y Esther dijo: bueno, ya, por lo menos no me va a ejecutar, no me va a matar. Si hubiera tenido un WhatsApp en ese momento, hubiera dicho: todo va bien, ahora sigan orando, ¿no? Todo va bien, sigo viva. Y resulta que le dice al rey
¿qué quieres, reina Esther? Y yo no sé, ¿verdad? Quizá Dios intervino ahí también, pues seguramente Dios intervino, pero en este detalle, el rey le dice: te voy a dar lo que me pidas, hasta la mitad del reino te lo puedo dar. Yo no sé si quería quedar bien con la reina, ¿verdad? Quizá la reina lo impresionó, porque de la reina Esther se dice que era una mujer muy bella, ¿verdad? De hecho, el nombre de Esther, les dije, significa estrella, ¿no? Como señalando la belleza de la reina Esther. Y bueno, y entonces la reina le dice: ok, ¿qué le parece si el rey viene a una comida que le voy a preparar? La reina le prepara una comida. Al día siguiente, días después, van a la comida, y en la comida el rey le dice: ¿qué quiere, reina Esther? Dígame, yo le voy a dar lo que sea. Y le dice: si al rey le parece, a mí me gustaría que venga a otra comida que le quiero preparar, y venga con Amán, ¿no? Así que en el primer caso fue Amán, en el segundo también. Y el día ya, en uno de esos banquetes, el rey le dice a la reina: ¿qué quiere? ¿Qué quiere la reina bella? Y le dice la reina: lo que yo le voy a pedir, si yo estuviera en riesgo no sería problema. Si estuviéramos en riesgo de esclavitud, yo no molestaría al rey. Pero mi gente y yo, los judíos y yo, estamos en peligro de extinción, y se ha señalado un día para que nos exterminen, el día 13 del mes séptimo, si no mal recuerdo. Y el rey dice: ¿hay un edicto? Parece que el rey como que nada más puso la firma, ¿verdad? Como cuando uno firma un documento sin leerlo. Sí, hay un edicto. Quizá la reina le sacó una copia, tal vez. El texto no lo dice, pero seguramente lleva una copia, ¿no? Dice: mira, aquí está la prueba. Y el rey le dice: ¿y quién es el soberbio que hizo eso? Y ahí estaba Amán, que es el que había tramado todo eso. ¿Y quién es el soberbio que se atrevió a hacer eso? Le dice el rey, le dice a la reina: es este malvado de Amán. Y el rey se llenó de ira y salió al jardín como a relajarse, como a despabilarse, como decimos, ¿no? Y en lo que el rey sale, Amán se queda suplicando, ¿verdad? La reina estaba en un diván y estaba suplicándole a Esther por su vida, porque Amán sabía que sus días estaban terminando ya. Y cuando el rey regresa, Amán está, ¿verdad?, allí y está suplicando. Y el rey, yo digo que ahí el rey exageró y politizó el asunto, porque dice que estaba, ¿verdad?, Esther sobre un diván y estaba suplicándole, y dice el rey: ¿qué? ¿La quiere violar? ¿Y en mi presencia? Digo, ahí como que politizó el asunto, ¿verdad? Como que digo, le sumamos otro delito, ¿no? El rey se enfureció y ordenó que mataran a ese hombre. Y el rey le dice a la reina: ahora ustedes escriban un decreto y pongan lo que quieran y digan, esencialmente van a decir que ustedes, los judíos, tienen derecho a defenderse el día que los ataquen, y defiéndanse de sus enemigos, que el rey los apoya. Y entonces la reina logró que el edicto del rey se revirtiera, ahora que diera un nuevo edicto. Es decir, bueno, en realidad el primer edicto no se canceló, como les dije, no se podía cancelar, pero con el nuevo edicto la situación psicológica, social, ¿verdad?, política, se revierte a favor de los judíos. Tanto dice la Escritura que cuando eso pasó, todo el mundo se quería hacer judío. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahora los favorecidos eran los judíos. Los que estuvieron en peligro de extinción, ese pueblo, el pueblo elegido de Dios, su Señor no lo abandonó y usó la vida de una mujer. Hermanas, el papel de ustedes no es secundario. Ustedes son elementales en el reino de Dios. La cultura machista, porque estamos impregnados, ¿verdad? Y apenas
a veces medio zafándonos de la cultura machista que dice es que el hombre es el importante. ¿Quién dice eso? Ciertamente Dios puso al hombre como cabeza de hogar, pero ¿se acuerdan que dice Dios cuando vio al hombre solo? Le haré una ayuda ideal. Por eso les decía, el estado ideal del ser humano es el del matrimonio, pero Dios ha dignificado a la mujer. Somos los seres humanos que a causa del pecado a veces la hemos degradado, ¿verdad? Hemos pensado que tiene un grado inferior, pero eso no es lo que Dios dice. Por eso tenemos que escuchar lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que las canciones populares dicen que tanto nos influyen. No, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Dios dice que son creadas a la imagen y semejanza de su Señor y son importantes en el reino de Dios. Así que concluyo diciéndoles, mis hermanos y hermanas, Esther entonces era huérfana de padre y madre. Hadasa, el árbol que florece. El árbol que florece. Dios hizo florecer a una mujer. La exaltó. La puso en un lugar de honor. Y por si fuera poco, la usó de manera extraordinaria para salvar a un pueblo. Qué privilegio, ¿verdad? Imagínense, salvar a una nación. Así que Dios quiso que llegara a ser reina para que fuera parte importante en el plan de Dios. Dios le dio un papel central en la historia, no un papel marginal. Alguien podría pensar, bueno, pastor, pero aquí en México ya ni reinas hay. Pues usted autoproclámese la reina del hogar, mi hermana, pues, ¿verdad? Y el que no esté de acuerdo en la casa no le dé de comer, a ver si no se van a rendir luego. Mis hermanas, cualquiera que sea el lugar que Dios les ha dado, reconozcan, Dios me puso aquí. Y Dios quiere que ustedes florezcan, mis hermanas. Dios quiere que florezcan. Dios quiere que ustedes sean mujeres valientes también. Esther fue una mujer valiente. Hizo algo verdaderamente heroico. Arriesgó su propia vida. Y dijo, voy a ir ante el rey. Y si me mata, que me mate. Wow. ¿A quién les recuerda eso? Un acto de redención, ¿verdad? Un acto de redención. Toda mujer debe saber, que tiene un papel especial de parte de Dios en las distintas áreas de la vida. Toda mujer debe saber que no necesariamente necesita un reconocimiento social. Toda mujer debe estar en conexión con Dios y decir, para Dios yo soy importante, Dios me ama, Dios quiere que yo florezca en donde Él me ponga. Por eso, mis hermanas, Dios les ha puesto con un propósito. Y una de las cosas más bellas que hacen, mis queridas hermanas, es criar a sus hijos. De lo más bello que ustedes pueden hacer. La cultura moderna dice, no, ya no, las mujeres se supone las que se liberan, ¿verdad? No, ya no hay que tener hijos. El plan de Dios es que las mamás, claro, por supuesto, junto con el papá, cuidan a los hijos. Pero de las cosas más bellas, hermanas, es que Dios les ha permitido no solo ser mamás, sino criar, educar a sus hijos. Y sus hijos hoy son lo que son, ¿saben por qué? Porque ustedes les enseñaron. Es más, se las voy a poner fácil. Las cosas malas ellos las aprendieron, las buenas nada más ustedes se las enseñaron. Pero las malas ellos las aprendieron en algún lugar. Lo que quiero decir, mis hermanas, gracias, mis hermanas. Gracias. También gracias por esas mujeres que a veces fungen como mamá. De alguien que no tiene a su mamá. Gracias. Salí muy joven de mi casa y en las iglesias hay mamás, hermanas a las que recuerdo con mucho cariño, porque eran como madres para mí. Y aquí también.
Y sé que para muchos de ustedes, que su mamá ya no vive, que no está, algunas de las hermanas de la iglesia fungen como una especie de mamá también, que abrazan, que apapachan, que aman. Gloria a Dios por eso. ¿Con cuánta razón Cristo dijo: el que dejare padre y madre, dice el Señor, por mi causa, yo le voy a dar una mamá? ¿Se acuerdan que Él dice un papá? Ahí el evangelio se cumple. Gloria a Dios por la vida de nuestras hermanas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú dignificas a la mujer. Gracias, Padre. Permite que esta palabra que hemos compartido toque nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.